Bueno, y acá está con nosotros Federico González, analista político. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, me interesa mucho tu opinión. Está Sergio Chousa, obviamente, amigo de la casa, Nahuel Sosa y Cintia García. Federico, ¿cómo ves el cambio político que tanto pedíamos? Bueno, ocurrió. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo positivo, coincido plenamente con que es la última oportunidad que tiene el gobierno para encontrar un rumbo que sea razonable para la sociedad y que le deje una chance razonable en las elecciones del año próximo. Creo que la figura de Sergio Massa es una figura por sus antecedentes, por su estilo, por su personalidad, por su voluntad y por su saber hacer. Me parece que es la persona indicada para este momento. Ahora, al mismo tiempo tiene que romper una dinámica de poder compleja que tenía hasta ahora el Frente de Todos y que complicaba la toma de decisiones, era muy lento todo, ¿no es cierto? ¿Logrará romper eso, cambiarlo? Bueno, forma parte del desafío. Yo creo que, por un lado, el desafío principal, si se quiere, es que tiene que resolver problemas intrínsecamente complejos que vive el país. Inflación, corridas, cómo dirimir conflictos con diferentes sectores, cómo propiciar diálogos con otros sectores. Eso ya de por sí es un cóctel bastante complejo. Pero además me parece que hay que ser realistas respecto de en qué estructura aparece. Yo creo que aparece en una estructura donde hay un presidente, Alberto Fernández, que terminó aceptando la solución Sergio Massa, sí, pero no fue... Le costó. Le costó y no fue algo que surgió espontáneamente de una convicción. Y yo creo que eso es un dato. No quiere decir que sea un impedimento, ni mucho menos, pero hace que sea complejo. Y respecto del vínculo con Cristina Kirchner, a mí me parece que ahí a mí me falta información, habría que ver. Parece que está muy bien, que llega justamente muy bancado por la... Sí, yo diría que parece que llega bancado, no sé si muy bancado, pero digamos bancado ya es algo importante. Pero también acá hay un problema, que es un problema, digamos, la paradoja de esta solución. A ver. ¿Qué pasa si es súper exitoso? Es otro problema, decís vos. Yo creo que trae un problema. Es decir, trae un problema para sus socios. ¿Y sí? Y bueno, sí, y eso hay que decirlo. Me pero parece, ¿no crees que esta solución los tres socios dijeron, y acá, a ver, lo que se busca es el éxito del gobierno, sobre todo para la gente y para permitirle al Frente de Todos tener expectativa en la elección, ¿no es cierto? Entonces, es un problema que ellos evidentemente habrán pensado y aceptan, ¿no? Pero yo creo que sí, pero en muchos órdenes de la vida uno a veces siente que esta es su última oportunidad. Pero empieza a actuar en una dirección y por ahí mejora un poquito y es como que se olvidó. Es decir, bueno, se olvidó de que esta era la última oportunidad. Yo no quiero ser negativo, digo que hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. Y además hay otro tema ahí que tiene que ver con el apoyo que pueda tener. Lo que tiene que afrontar son problemas muy complicados, que demandan un tiempo especial. ¿Qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa si puede haber un éxito, pero a un largo plazo? ¿Quién se banca al corto plazo? Entonces me parece que ese es otro problema. Porque no es lo mismo, me fueron a buscar, me pidieron que sea la última, que encare, sea el artífice o el arquitecto de las soluciones de la última oportunidad, que yo, como fue, creo que esto es más realista, me parece que él también, Sergio Massa, y forma parte de su personalidad, se puso en ese lugar y terminó logrando un objetivo del cual fundamentalmente el presidente no estaba del todo convencido y tardó en convencerse. Clarísimo, Federico. Buenos puntos señalaste. Entonces, para hablar de si le puede ir bien en lo económico a Massa, que en el fondo esta es la clave, está el señor Sergio Chousa. Bienvenido, Sergio. Se mostró optimista en las redes sociales. Sí, a ver, un poco lo que uno vio al principio fue un shock de expectativas, no solamente un ancla, ¿no? Fue un shock positivo porque, primero de todo, bueno, la respuesta de los mercados es algo que era un dato conocido, ¿no? Ya en los rumores previos,
producto de cierta afinidad, producto también que evidentemente mejora la cohesión de la toma de decisiones políticas. Ya se veía cierta reversión en los precios de los activos argentinos. ¿Es una cara amistosa para los mercados, vos decís? Sí, yo creo que al menos no tiene una impugnación a priori, Claro. ¿no? Como podían tener No hay otros. prejuicio. Sí. Por otro lado, me parece que mirando, y ahí me monto sobre esto que decía Federico, ¿no? Esta dificultad o desafío para machear todas las instancias, una de corto plazo y otra de mediano y largo plazo, porque seguramente algunos de los eslabones de la economía no van a tener efecto inmediato. La política fiscal argentina no se va a ordenar fiscalmente en un segundo ni de un año al otro, va a tardar años, con lo cual vos tenés que generar un sendero. Pero seguramente lo que te va a medir el aceite, lo que te va a generar una impresión y mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la gestión de gobierno son los aspectos que hacen al día a día de las familias, ¿no? La inflación, por ejemplo. Entonces tenés que todo el tiempo ir haciendo equilibrio entre el mediano y largo plazo de la macro y de los problemas estructurales de Argentina y mostrar resultados en el corto. Y ahí me parece que entra el factor de la personalidad, ¿no? Si la figura de Massa, digamos, como sujeto, tiene un valor agregado. Y ahí me parece que hay dos componentes. Uno, sus antecedentes en la gestión, ¿no? Había mucha impugnación de otros sectores del gobierno donde se producían ciertas demoras, bueno, lo que comentaste vos antes, el ejemplo paradigmático del caso del gasoducto, ¿no? Cómo pudo haber demorado 2 años y medio y todavía está medio en veremos. Bueno, es una figura que está aprobada en batalla en materia de gestión. Jefatura de gabinete, la Intendencia de Tigre, el ANSES, ¿no? Es una figura que en ese sentido uno tiende a pensar que puede dar resultados. Y por otro lado, la mejora que implica para la coordinación con los sectores productivos, con los actores, algunos del Círculo Rojo y otros actores en general de la vida económica argentina, que había fallado mucho. La coordinación para alinear las expectativas es algo que en los 2 últimos años y medio no funcionó. Hoy todo el Círculo Rojo lo conoce, tiene diálogo con Massa y cualquier aspecto de la actividad económica, bueno, él es la persona, ¿no? Eso ayuda. Sí, yo creo que eso contribuye y por otro lado también llega con un equipo, porque ese es otro factor, ¿no? Por sus antecedentes no tiene la expertise económica, pero es un dato secundario y ahí recuperar el sentido de la política, ¿no? La conducción de la economía por la política seguramente se va a nutrir de un equipo con especialidades, digamos, bien diferenciadas. Y él los va a coordinar. Claro, que hagan la ejecución de lo técnico, pero después él con un liderazgo desde lo político bien direccionado. Clarísimo, Sergio Chousa. Nahuel, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, me parece, que hay una estrategia que de alguna manera puede ser en 2 tiempos. Me parece que un primer tiempo que recién lo hablaban, que tenía que ver con el corto plazo y con cómo se resuelve. Creo que se fue resolviendo el problema político. Yo creo que hay una nueva etapa que arrancó con la renuncia de Guzmán, ¿sí? En el gobierno. Ahora, la nueva etapa puede ser una etapa todavía la veo más política que económica. Primero tuvimos 25 días que fueron de terror. Bueno, pero digo, con la renuncia de Guzmán, yo te decía, ¿te acordás una vez? Bueno, me parece que arranca una nueva etapa en el Frente de Todos. Una nueva etapa que fue más política hasta ahora que económica. Hay que ver el miércoles qué pasa con las medidas. Y a mí me parece que también hay algo que es clave. Nosotros hemos hablado mucho, del rol de Alberto, de Cristina y demás, pero también cierta esencia que tuvo el Frente de Todos, que tuvo que ver, por decirlo de una manera, con la militancia o los activismos, ¿no? Que le dieron gran volumen, ¿no? Entonces creo que ahí también va a ser clave, porque producto de la pandemia o producto de errores políticos, esa ocupación del espacio público por parte de la militancia del Frente de Todos no estuvo ocurriendo de forma homogénea, más bien fue de forma dispersa. Y eso puede ser una variable a la hora de impulsar o bancar ciertas medidas, incluso muchas que están en la propia Cámara de Diputados, ¿no? Digo, el monotributo productivo, el salario básico universal, la medida que había mandado Cristina respecto a gravar a quienes habían fugado los capitales. Me parece que ahí hay una cuestión clave. Y otra cuestión clave que te la pondría en cuestión más geopolítica con lo que pasó con Vélez es si hay un giro, ¿no? Porque va a haber 2 datos importantes. La primera es lo que pase con Lula en Brasil. Si Lula gana, estamos hablando de otro contexto regional muy distinto, puede haber una moneda regional incluso que te permita no depender tanto del dólar. Y la segunda, una de las grandes críticas que había hacia Gustavo Vélez era cierta alienación muy fuerte o cierto vínculo muy fuerte con Estados Unidos y cierta traba a lo que tenía que ver con el vínculo con China. Entonces, la pregunta es si también hay una etapa geopolítica en la cual se empieza a aceitar más el vínculo con China y con los BRICS y eso permite otro tipo de ingresos, otro tipo de divisas más allá del carril que siga el FMI. Bien, clarísimo. ¿Cintia?
Sí, yo creo, escuché algunas palabras acá que me parecen importantes y que las veníamos trabajando. Una es coordinación y la otra es éxito. Yo diría, ojalá que sea exitoso. Ojalá que sea exitoso. Yo creo que no hay que pensar en el problema de si Massa es exitoso, porque también ahí entramos, no para debatirnos, sino para profundizar en el egoísmo de la praxis política, ¿no? Lo de la política pragmática. Entonces pensamos en términos electorales antes que pensar en términos populares. Pero Cintia, hay, ¿no? hay una dosis de realismo en lo que decía Federico, porque acá hubo hasta ahora una disputa de poder dentro del Frente de Todos, nunca bien resuelta, que nos trajo hasta pero la esta disputa de poder, situación, ¿no? pero la disputa de poder fue más por las medidas que por el protagonismo, por el éxito, ¿no? Porque es cierto que se perdió mucho tiempo. Tampoco es tan cierto que esta sea la última oportunidad. Lo es en términos objetivos porque porque falta tiempo. Pero en realidad yo creo que es la oportunidad. Porque nunca hubo un plan económico, salvo el de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Estuvieron los 2 años de pandemia y eso fue la emergencia de lo que tenía que ser el Estado frente a la pandemia. Pero plan económico no hubo. Así que en todo caso esta es la oportunidad. Es picante eso que decís. A ver si Joe y Federico, ¿qué opinan? Yo coincido y también es injusto endilgarle todo a cierta ineficacia o incluso a dejarse estar por parte de los ejecutores de la política económica. ¿Por qué? Porque es verdad que planificar en el medio de la incertidumbre de los 2 primeros años o el primer año y medio era prácticamente imposible. Me parece que haber pasado la página del programa con el Fondo Monetario es lo que te da el plafón como para poder hacer un programa integral. Es ahora, Cintia, es el momento. Como claro, por eso, es la oportunidad. Y una cosa más que quería decir, porque también tiene que ver cómo empezó el gobierno de Alberto Fernández con aquella mesa del hambre, ¿se acuerdan? Allá lejos, hace tiempo, en 2020. Bueno, para mí hay que retomar eso, porque el dar de comer es una decisión política. Entonces, por eso insistimos tanto en la necesidad de pensarse distributivamente. Si el plan económico se va solo al tema del ajuste fiscal, el déficit fiscal, lo que pide el Fondo Monetario, las metas, el tema de reserva, que es todo mega archi importante, ok. Pero lo que hay que hacer acá es dar de comer a la gente, que a la gente no se le pulverice el salario en el supermercado. Federico. Sí, respecto del tema del plan económico, a mí me parece que por supuesto tiene que haber un plan económico. Yo no sé si en estos días se conocerá algo parecido a un plan económico o un conjunto de medidas que sería como el embrión de un futuro plan económico. La verdad que no lo sé. Creo que hay que ser prudente, paciente y esperar. Pero a mí me parece Dijo medidas, no dijo... Sí, o sea, por supuesto. Interesante, por supuesto. ¿no? La expectativa está. Pero a mí lo que me parece como un dato, hasta diría técnico, como me gustaría que los economistas calificados definieran con mayor precisión qué es lo que se entiende exactamente por un plan económico. Es decir, ¿dónde algo no alcanza a ser un plan económico? No, porque esto es muy simple, Federico. No, te lo voy a simplificar. pero, si les gusta, es un plan económico. Si no les gusta, es un conjunto Vale. de medidas que no tienen sentido. Pero Ahí es que- hay perdón, una perdón, cosa ahí, digo algo, Pablo. digo algo. Esa Todos piacere del pero- del Es que la consejo. respuesta no es técnica. La respuesta es política. sí, Bueno, total. pero No, a ver, bueno, El plan económico se convierte en plan económico cuando las medidas económicas están habladas por la política, barradas por la política. Si las medidas económicas no están barradas por la política, va a ser solo un conjunto de medidas. Sí, no, digo, yo me estoy parece de que acuerdo, también pero- el Frente de, perdón, un segundo, el Frente de Todos va a discutir en esto que hablamos de la oportunidad, el nuevo sentido de la unidad. Porque en el 2019 fue muy claro, la unidad era para vencer al neoliberalismo, dar una nueva etapa, un nuevo capítulo. En el 2020 y parte del 2021 la unidad estuvo centrada en las políticas del cuidado y un Estado presente frente a una pandemia, porque acá hay que poner que casi, de los 3 años, 2 hubo una pandemia y ahí hubo un centro que fue muy claro lo que tuvo que ver con las políticas del cuidado, la salud y recuperar el Estado. Me parece que a partir de ahí, sobre todo después cuando se hace la votación con el FMI, se entra en un terreno mucho más agudo de turbulencias, donde el sentido de la unidad estaba como un poco, o había distintas posturas. Bueno, la pregunta es, ¿haré esto es una nueva síntesis para un nuevo sentido de la unidad? Que para mí sin duda va a estar ligado al tema de trabajo, producción y distribución. Creo que va a estar por ese lado el sentido de la unidad del Frente de Todos. Bien. Y también cómo construye cierto relato de lo que fue el rol del Frente de Todos durante la pandemia, que fue muy distinto a lo que hizo Juntos por el Cambio. No, sí, sin duda.
¿Plan económico con sí. qué tiene que ver que haya plan económico o no? Déjame hacer una defensa un poco gremial o de casta, como dirían los libertarios, de la interpretación, porque más allá de que nos guste o no, después eso obviamente es una zona en disputa, pero hoy lo que definiríamos como una programación económica es principalmente la necesidad de la normalización de algunas variables y de algunos tópicos de funcionamiento de la economía. Pero que tirarnos unas líneas para nosotros ver si lo de Massa que anuncia el miércoles es un plan económico o no. Tenés que diseñar algo sobre la política cambiaria, algo sobre la política antiinflacionaria, que son los dos grandes nodos que en Argentina no funcionan y hay un parámetro objetivo que es compararse con el resto de los países del mundo. Hay algo... ¿Prevés algo arriesgado? Mira, esperaría que sí, digo, cuanto más agresivo pueda ser al respecto, cuanto más disruptivo, que te saque del status quo de estos 2 años y medio, en mi opinión, mejor. Y después, otra cosa, Pablo, el sendero te lo da la hoja de ruta del programa con el Fondo Monetario. Lamentablemente, Cintia, donde tenés que hoy rendir examen y eso te pavimenta el recorrido sobre los parámetros macro. Sobre eso es el Excel que cierra el plan económico. Lamentablemente a mí no me gusta, pero estamos... Y habrá que correr los márgenes, porque si el plan económico sigue siendo el plan del Fondo Monetario, es un plan inflacionario, o sea que habrá que correr los márgenes. Ahí estará la capacidad de Sergio Massa. Ya lo está corriendo por izquierda. Sí, pero no es correr por izquierda, es un dato absolutamente real. ¿Quién fue el que dijo el otro día no me frepasees, diría alguien. No. Estoy siendo objetiva. El plan del Fondo Monetario es un plan de ajuste. Si no se corren los márgenes, que yo creo que hay, no soy economista, hay algún espacio, pero me atrevería a decir que hay algún espacio para correr los márgenes. Por ejemplo, el tema de las LELIQ, la emisión monetaria, la deuda privada de las empresas, que ya hemos hablado varias veces acá. Hay márgenes para correrse. Y otra cosa, me olvidé lo que iba a decir. Me quedé sin tiempo. Me quedo ahí. Lo seguimos la semana que viene. Me quedé sin tiempo porque si no, no entra nuestro amigo. La guerra contra la inflación no fue un plan económico. Ahí tenés el ejemplo de lo que no es un plan económico. Hay dudas sobre eso. Pero tenemos toda la semana que viene para discutirlo. Gracias, Sergio, muy amable. Gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias, Nahuel. Gracias, Cintia. Señores, nos vamos a la pausa con el 9 de PAL. Y después, un placer que me voy a dar. Voy a entrevistar a un gran actor de la serie de María Marta García Belsunce. Así que voy a hablar de uno de mis temas favoritos. ¿Cuándo volvamos?